días a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy en las charlas abiertas de FACARTES. Les cuento, el título de la charla del día de hoy es Antiguos alfareros del Medio Orinoco, intercambios y multiculturalidad antes de la llegada de los españoles. Mi nombre es Natalia Lozada Mendieta y yo soy profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Soy antropóloga y tengo un doctorado en arqueología. He hecho excavaciones en el área de la Sabana de Bogotá, en la costa atlántica colombiana, en Puerto Rico, y esta que les voy a presentar es del Orinoco, del lado venezolano, en un lugar que se llama Los Rápidos de Atures, que queda muy cerca a una pequeña ciudad que se llama el Puerto Ayacucho. Básicamente en todo el río, en la frontera entre ambos países. Entonces la idea es un poco hablar de cómo era la vida en el Orinoco antes de la llegada de los españoles, qué sabemos a partir de los textos etnohistóricos de la zona, pero también a partir de los restos de artefactos arqueológicos que quedaron en el área y pues especialmente de la cerámica, que nos dice de esos grupos, de cómo era la dinámica en ese espacio y bueno, qué tanto sabía, cómo se distribuían en el tiempo, qué tan antiguos son. Entonces, esa es un poco la idea de la charla del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Entonces, permítanme, ya debería estar en pantalla completa. No sé si Luis me puede confirmar que se Sí, está viendo. Natalia, sí la vemos. Perfecto. Entonces, pues aquí les presento para los que no lo han visto antes. Estos son los Rápidos de Atures, así se ve el Orinoco en la temporada seca. Esta foto, de hecho, fue del mes de marzo del 2016, cuando hubo una sequía histórica en la zona, entonces se expuso los rápidos y como ven no se ve el agua como normalmente debería ser en una zona de raudales, más bien muy tranquila y se podía hasta caminar de la orilla del río hasta las islas del centro, que son las que vemos en la imagen de allí. Simplemente pongo aquí abajo todas las personas que participaron en este proyecto, que fue con el apoyo de la University College London, que es la universidad en donde pues, realicé mi doctorado, y el Leverhulme Trust y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que también colaboró para que se pudieran hacer estas excavaciones en el área entre el año 2015 y el año 2017. Entonces, les muestro ahí un mapa para que nos ubiquemos en dónde estamos en la zona. Y como ven, espero que estén viendo mi cursor, y si no, pues bueno, está el circulito rojo. Ahí dice Los Rápidos de Atures y Puerto Ayacucho, y es precisamente en esa zona en donde se hicieron las excavaciones. El Orinoco básicamente atraviesa toda la zona del escudo guyanés. En donde está mi cursor es precisamente el delta del río. Es un río que tiene más de 2.200 kilómetros de longitud. Es el segundo más grande después del Amazonas y se conecta a la cuenca amazónica a través del río Negro y del Cassiquiare, así que hace parte, digamos, de toda esa cuenca. Y como ven, está dividido en 3 regiones, y esto va a ser importante para la discusión que vamos a tener más adelante. Es la parte baja del río, digamos que en la parte del delta, que se va a llamar el Bajo Orinoco, el Medio Orinoco, que viene siendo más o menos aquí por el río Apure y hasta el río Meta, en la confluencia con el río, y la parte del Alto Orinoco, que vienen siendo, en teoría, a partir del río Meta y hasta arriba, en donde nace el Orinoco, que es básicamente por esta zona cerca al Guaviare, pero bien adentro del escudo guyanés. Este es el área en donde estamos ubicados, y como ven, del lado colombiano, lo más cerca que tenemos es, pues el pueblo en particular se llama Casuarito, pero el área está muy cerca de la reserva del Parque Nacional Natural Tuparro, que es en donde, que lo pueden ver aquí precisamente en el mapa. Y les muestro estos otros mapas porque precisamente vamos a hablar de cómo es esta zona en términos multiétnicos, qué grupos estaban aquí antes de la llegada de los españoles, y básicamente la mayor parte de la información que tenemos del área viene de esos primeros escritos etnohistóricos que conocemos. Los primeros se escribieron
hacia finales del siglo XVI, realmente la primera incursión en el área que pasa el Meta, no solamente se queda, digamos, en la parte del Delta y en Trinidad, sino que de hecho logra subir el Orinoco más allá del Meta, es la exposición de Antonio Berrío en 1583, y esa expedición es la que por primera vez llega a esta área de los rápidos de Atures, que van a ver en ambos mapas que muestro en esta diapositiva, están dentro del cuadrito rojo que ven allí. Y de acuerdo a esos primeros reportes que tenemos de la zona entre el siglo XVI y el siglo XVII, los mismos españoles ya reconocían que era una zona supremamente rica en términos de la cantidad de grupos que estaban allí y la cantidad de lenguas que se hablaban en la región. Entonces, eso es algo interesante porque si bien, por supuesto, las primeras expediciones de hecho se quedaron en el río y en solamente las orillas de allí, cuando llegan los jesuitas y los franciscanos y establecen las primeras misiones en la zona ya para el siglo XVII y principios del XIX, reiteran esa información de las primeras incursiones y nos hablan de por lo menos unos 10 grupos distintos en la zona. Como ven en el mapa a la izquierda, ese está construido a partir de pues, varios escritos tempranos entre el 16 y el 17, y nos hablan de grupos de habla caribe, de habla sáliva, de habla arawak y otros que nunca se pudieron clasificar, que vendrían siendo estas lenguas independientes. Entonces, por ejemplo, como ven, cerquita al área donde tenemos el cuadrito rojo, que es en donde estamos ubicados los rápidos de Atures, allí tenemos grupos de habla sáliva, como precisamente los mismos sáliva y los piaroa, pero también tenemos unos grupos en un verde un poco más claro, que son grupos de habla independiente que no pudieron ser clasificados inmediatamente pues, por los jesuitas y los primeros escritos del área. Y si se dan cuenta, varias de las zonas se sobrelapan entre sí, entre los grupos. Entonces, por ejemplo, tenemos estas zonas de un café mucho más claro, con grupos como los Guaíbo, los Bamigua, los Enagua, los Caberres, que vienen de la familia Arawak, pero algunos de esos grupos no tienen, digamos, unos espacios precisamente fijos, establecidos, no viven en unas comunidades que sean permanentes, sino que de hecho se mueven mucho, son bastante nómadas, por ejemplo los Guajiro, y en ese sentido sus territorios se sobrelapaban con otros grupos de otras lenguas. Y eso lo vamos a ver también repetido en, por ejemplo, este mapa que les muestro en el lado derecho, que fue elaborado por Codazzi, cuando él empieza a hacer la misión de los límites y a mapear los diferentes grupos, ríos, caminos que están en esta zona, entre lo que en ese entonces pues se estaba definiendo era Venezuela y Colombia. Y como ven, cada uno de esos nombres que aparece en el mapa de la derecha, el del siglo XIX, es un grupo indígena, pero además tiene un colorcito en la parte de abajo del nombre que representa la familia lingüística a la que pertenece ese grupo. Y lo curioso es que la mayoría de los grupos que van a ver en ese mapa no tienen un solo color, es decir, no eran solamente o de habla sáliva o arawak o cari, sino que usualmente tenían 2, 3 colores distintos. Y eso tiene que ver con la forma como se casan en esa región. Usualmente los grupos se relacionan entre sí, digamos, hay una ley exogámica lingüística, así que se casan con otros grupos que no hablen su misma lengua. Esa es una de las como primeras medidas para poder escoger pareja. Y usualmente es la mujer la que se muda digamos, al pueblo, a la aldea, al lugar en donde esté la familia pues, paterna del hombre con el que se va a unir pues, en esa figura, no digamos matrimonio, sino unión, y esa persona con la que se va a unir tiene que hablar una lengua diferente. Entonces, siempre vamos a ver grupos que reúnen distintas familias lingüísticas en toda la región y nos habla de la riqueza multicultural en el área. Pero resulta que no solamente estamos hablando de grupos que se casan entre sí y que hablan diferentes lenguas y ese tipo de riqueza, digamos, lingüística de la zona, sino que además en los mismos escritos tempranos que tenemos del área nos describen intercambios entre esos grupos. Y además describen a los rápidos de Atures, a esos rápidos que veíamos en el mapa, como el centro de comercio de la región. Y bueno, esto hay que tocarlo con pinzas porque realmente son términos que vienen de afuera,
es decir, el término de comercio o intercambio siempre tiene como un poco de esa influencia europea de la visión extranjera de la economía, porque pues no sabemos hasta qué punto están haciendo intercambios como del tipo igualitarios o trueque, como se vería, digamos, en otros tiempos más tempranos en la misma Europa. Pero sí es cierto que si utilizan ese término, están hablando de un lugar de reunión en donde ellos se dieron cuenta que había una alta actividad y donde llegaban muchos grupos diferentes y paraban allí para hacer algún tipo de intercambio. Entonces no sabemos si necesariamente estamos hablando de comercio, como lo describen en esos primeros escritos, pero sí es cierto que es un punto que les llama la atención. Les llama la atención tanto que lo describen como ese centro de reunión y además dice que venían grupos de la Guyana, del Amazonas, de los llanos a intercambiar. ¿Y qué tipo de productos intercambiaban allí? Pues acá les muestro en la diapositiva algunos de esos elementos que se describen en esos escritos y pues algunos son productos elaborados, como por ejemplo hamacas, textiles, canoas, vasijas, que eso pues hace parte de lo que vamos a ver acá, vasijas cerámicas. Hay otros que no son productos elaborados, son más bien elementos naturales que se encuentran en la región, como el curare, que era usado, ahí les muestro la planta, era usado como un tipo de veneno para poder cazar, el tabaco, que por supuesto pues en esa época lo conocían, lo fumaban, lo consumían en esa zona, el aceite de tortuga también era bastante apetecido en la zona, y por supuesto pescados. Estamos en la avenida principal de esta región y el río es, la fuente, es una de las fuentes de alimento más importantes del área y en particular los rápidos son reconocidos porque eran una fuente en donde se encontraban pescados durante todas las estaciones y en diferentes momentos del año. Entonces siempre había acceso a proteína y a diferentes especies de pescados a lo largo del año. Entonces eso lo hace un punto especial. Les pongo también las cuentas de collar y los pendientes porque también las mencionan en esos primeros escritos, no solamente como elementos de, que se intercambiaban, digamos como este tipo de adornos, que eso lo vamos a discutir más adelante, sino que además en esta área los españoles empiezan a hablar de las quiripas, así se llaman, que son unas cuentas hechas en cerámica, pintadas y también en concha, que utilizaban como moneda en la región. Entonces, en realidad, por eso es que hablaban también de comercio, se dan cuenta que no solamente están intercambiando artículos, sino que también parece haber un sistema de equivalencias en el que están utilizando este tipo de cuentas, las quiripas, como una especie de moneda para regular esos intercambios. En la época ya de la colonia no van a ser estas cuentas en concha o en cerámica, sino que además se van a utilizar unas en vidrio que se llaman las muiquitas para poder hacer esas transacciones. Y digamos que eso lo oficializan y lo adoptan los españoles para hacer sus intercambios en la zona. Ahora, vale la pena aclarar que así como describen estos intercambios de objetos que son comunes en la zona y que son elaborados por los mismos grupos, también nos hablan de unos objetos que están siendo intercambiados en la zona que claramente responden a la llegada de los españoles a ese lugar. Es decir, nos mencionan hachas, nos mencionan pólvora, nos mencionan esclavos, y cómo los indígenas que estaban habitando esas islas y el área de los rápidos también rápidamente, valga la redundancia, adoptan ese tipo de elementos dentro del intercambio y los circuitos que se manejan allí. Y los adoles, que son el nombre que reciben los indígenas que ocupaban esas islas, las islas de los rápidos de Atures, son rápidamente conocidos no solamente por los pescados, por el aceite de tortuga, por las vasijas, sino que además se vuelven muy reconocidos en la zona porque son quienes van a regular el comercio de esclavos y de pólvora en la zona. Y por eso mismo, digamos que estos primeros reportes del intercambio en la zona también tienen que ser tomados con mucha precaución, porque claramente es una dinámica que ya está afectada por la llegada de los extranjeros y que no refleja directamente lo que pasaba antes de su aparición en la región. Es decir, no sabemos qué tanto de esto se movía con anterioridad a su llegada
y no sabemos qué tan importante era este punto antes o si efectivamente lo fue. Y ahí es donde la arqueología entra a confirmar o controvertir lo que dicen estos primeros reportes etnohistóricos. Entonces aquí les muestro los rápidos. En la foto de la izquierda los ven en la época de lluvia, que básicamente, bueno, ahorita ha cambiado bastante, pero normalmente la época de lluvia va entre abril y diciembre, y la época de sequía es bien corta, es más o menos finales de diciembre, principios de enero hasta marzo. Y como ven, estoy mostrándoles exactamente el mismo punto del río, pero la forma en la que cambia el paisaje es dramática entre una estación y la otra. Y eso claramente nos habla también de unas dinámicas que las afecta esa estacionalidad, y que se tienen que tener en cuenta cuando vayamos a explorar la importancia de este lugar y cómo era habitado antes. Eso sí, bien sea en la época de sequía o en la época de lluvia, los rápidos siguen siendo un lugar peligroso para cruzar. Y de hecho hoy en día, incluso con las lanchas a motor con las que se cuenta en la región, es difícil atravesarlos, se tiene que ser muy experimentado, hay que saber por dónde pasar para no golpear la lancha y pues muchos de hecho todavía mueren en la zona. Y eso, pues digamos que también es importante porque estos rápidos son realmente el primer obstáculo natural que existe en el río si uno viniera en la dirección que vinieron los españoles, que es precisamente subiendo el río, o sea, desde la parte del delta, rebasando todo el Orinoco, rebasando el Meta, rebasando el Apure. Esto es el primer obstáculo y obliga a que la gente se pare. Y eso tiene que ver con quizás estos escenarios de intercambio, porque las personas necesariamente tenían que bajarse de la canoa, tenían que ir a tierra firme o tenían que ir a alguna de las islas y tenían que descansar. Y además de esa estacionalidad dramática y la fuerza de los rápidos y de la corriente, además, pues quiero hacer una pequeña aclaración. La diferencia en la altura del agua que ustedes están viendo en las fotos es más o menos de 15 metros de alto. O sea, es bastante la diferencia entre una temporada y otra. Y lo que ven en la isla, de hecho, este morrito que ven acá, no sé si me ven mi cursor, pero pues bueno, creo que sí, la isla más elevada, más alta de la imagen izquierda de septiembre de 2015 es también digamos, la misma cumbre que se ve al lado derecho en la esquina, en la margen. Y pues van a ver que es una isla muchísimo más grande en el tiempo de sequía y donde también quedan expuestos otros rasgos que hacen importante esta zona, que nos van a hablar también de esas dinámicas del río. Entonces, esos son precisamente estos petroglifos que están tallados en unas de las piedras de los rápidos de Atures, de la isla de Picura en particular, que es la que les estaba mostrando, la más alta en la imagen. Y bueno, ya se los voy a mostrar porque aquí no se ven tan claro, a contraluz. Esta es una foto que tomamos en el amanecer, cuando había menos contaminación de la luz y donde podíamos volar el dron. Pero si ven a la izquierda, en la fotografía, si alcanzan a ver en la parte de abajo algunas de esas figuras que están talladas sobre la piedra. Hay algunos petroglifos tan grandes como hasta de 5 metros de longitud en esta isla en particular, y en la época de lluvia, precisamente todas estas tallas, estos petroglifos que vemos en este momento y además los amoladores, que son estas hendiduras sobre la roca en donde pulían las hachas y en donde molían pues algún tipo de semilla, de material o de grano, que son las que vemos en la parte derecha, todo esto queda cubierto por el agua. Y entonces eso también nos habla de quizás en qué momentos estaban visitando esta isla y estos rápidos. Muy seguramente para poder hacer estos petroglifos tuvo que haber sido en la época de sequía, cuando está expuesta la piedra, pero además, por la cantidad que hay más de 96 petroglifos en la isla, muy seguramente esto no se hizo en una sola ocasión, y muy seguramente por la variedad que vemos allí, también involucró a más de un grupo. Y como vemos, este era un sitio que era básicamente una autopista por el que pasaban diferentes grupos de distintas familias lingüísticas de distintas regiones. Aquí les muestro estos petroglifos, pero rellenados con color negro para que puedan identificar algunos de los motivos que están allí
tallado sobre la piedra, y les pongo en la parte de arriba la referencia de uno de mis compañeros de la investigación que hizo un artículo sobre estos petroglifos en particular para quien le interese el tema. Básicamente hay varios motivos que son figurativos, hay motivos zoomorfos como lo vemos en la parte de la izquierda, hay varios motivos también antropomorfos que sobre todo están ubicados en uno de los paneles, el de la derecha que ven acá. Incluso hay un motivo que pues lo van a ver si me están viendo el cursor, pero si no está en toda la parte del centro de la imagen de la derecha, parece tener como una especie de tocado de plumas el personaje y además estar tocando algún tipo de instrumento, una suerte de flauta. Y bueno, eso se ha relacionado con otros motivos muy semejantes en otros raudales en la parte del noroccidente brasileño y también sobre el río Caquetá, que hace referencia a el Yurupari y pues a esa ceremonia precisamente en donde inician a los hombres este rito de paso y donde tienen que tocar las flautas, que pues también aquí no podemos abordarlo del todo, pero les invito si les interesa ese tipo de conexiones entre toda la cuenca amazónica que estamos observando también aquí en el Orinoco, precisamente con la aparición de estos motivos. Digamos que esto fue noticia hace un par de años, porque de este lado, al menos del lado colombiano, no era tan conocido la existencia de este tipo de petroglifos en la zona. Como les digo, aquí en los rápidos hay una concentración particular que no se ve en muchos kilómetros, en donde hay más de 96 motivos tallados solamente en esta isla de Picure. Y si nos vamos un poco más río arriba, vamos a encontrar otros sitios cerca a los Altos de Carimagua, en donde hay talladas unas serpientes que tienen por lo menos 25 metros de largo y están talladas sobre la piedra. Es realmente un arte monumental y son representaciones interesantes en el área que nos muestran una ocupación del paisaje muy particular. Bueno, este es solo el contexto, no les he empezado a hablar de la cerámica, entonces me toca ir al punto, pero pues es importante que conozcan el sitio. Aquí les muestro en los dos mapas que ven a la izquierda algunos de los sitios arqueológicos de los que se tenía conocimiento antes de que hiciéramos el proyecto en el 2015. Y como ven, la mayoría está sobre el curso del río, que es la zona quizás más conocida y mejor explorada del área. Esta parte en donde ven el nombre en el mapa superior de la esquina izquierda superior está el sitio de Culebra, de Picura, de Cotúa y de Samuro. Esta concentración de islas que ven aquí son precisamente los rápidos de Atures y allí es donde están los petroglifos y los sitios algunos de los sitios arqueológicos de los que vamos a hablar hoy. Y como ven en el mapa de abajo también pongo los sitios en donde hay petroglifos y donde hay también pictografías, que las hay, son más escasas, pero las hay por supuesto. Y como ven también hay una concentración inusual en el área de los rápidos. Lo que ven en las imágenes de la derecha es un grabado realizado por Crevaux en una expedición en el siglo XIX, a principios del XIX, que va a la zona y de hecho llevan a Humboldt al lugar y no solamente discuten la existencia de estos sitios con arte rupestre monumental, impresionante, sino que además los abrigos rocosos en donde encuentran este tipo de motivos tienen enterramientos de los grupos indígenas que en ese entonces todavía ocupaban la zona. Esto ya no es tan común encontrarlo, lamentablemente. Ahorita les voy a hablar un poco más de eso, pero los grupos indígenas que todavía habitan en el lugar, si bien sí tienen una conexión especial con estos sitios y todavía hacen parte de sus mitografías fundacionales, no los visitan, no tienen sus enterramientos directamente en esa zona, suelen vivir ahora en lugares más o menos urbanos, dentro del puerto Ayacucho mismo, la ciudad del lado venezolano, que allí la ven, y pues están bastante, vamos a decir, como desapegados de esa tradición, en particular del arte rupestre en la zona. Y ahí también van a ver una tapa funeraria que se recolectó durante esa expedición de Humboldt y que actualmente está en el IBIC en Caracas, de esas urnas funerarias por las que este lugar fue famoso en el siglo XIX. Bueno, en el proyecto de Cotúa, que precisamente se hace entre el año 2015 y 2018, como les venía diciendo,
se excavaron 3 sitios: el sitio de Culebra, que queda río abajo, río arriba, que queda en esta zona sobre tierra firme, no directamente en los rápidos. Luego el sitio de Picure, que es la isla más grande de los rápidos, que la vemos allí en el mapa, donde precisamente están estos petroglifos. Y 18 kilómetros río abajo, el sitio de Rabo de Cochino, que ahí lo van a ver en el mapa de la derecha, que queda en una isla, pero es una isla más bien arenosa, mucho más abajo, río abajo de esa zona de los rápidos, y queríamos tener una idea de qué tanto cambiaba el material y cómo se estaba distribuyendo en la zona, comparando el material de los rápidos, que se supone que era este centro de comercio, con otros 2 sitios en 2 puntos distintos del río, para poder ver si veíamos qué tan heterogéneos eran, qué tan parecidos eran. Eso era básicamente la idea, hacer una comparación del material que se encontrara en los 3 sitios diferentes y ver si podíamos percibir algún tipo de evidencias de esos intercambios, básicamente. Aquí les muestro de nuevo una foto de los 3 sitios, se los presento ya no desde, digamos, en el mapa, sino en tierra firme. El sitio de Picure, que pues ya lo había mencionado mucho más, que es el sitio donde están los petroglifos. El sitio de Rabo Cochino, que es esta isla arenosa, que además queda bastante expuesta, crece muchísimo en la época de sequía, pues porque quedan todas estas bancas de arena sobre el río expuestas, y como ven en la foto de la derecha, las bancas no están solo llenas de arena, sino que hay un montón de cerámica y pedazos regados por toda la superficie de la isla. Y el otro sitio era el sitio de Culebra, que es un sitio ya en tierra firme, río arriba, y como ven es más bien una especie de pradera, que, con algunas formaciones rocosas, y sobre esas formaciones rocosas, que eso es típico encontrarlo en el escudo guayanés, vemos fragmentos de piedras y de cerámica que quedaron, digamos, puestos en la superficie de antiguos ocupantes de la región. Los números que ven allí es la cantidad de fragmentos que se recuperaron en las excavaciones y en superficie en cada uno de esos 3 sitios, que pues yo tuve que analizar para la tesis, y en total fueron 19.392 fragmentos, y además fragmentos chiquiticos. Ojalá hubiéramos tenido formas grandes, pero precisamente y completas, como esas urnas que vieron al principio en el grabado, pero justamente por lo que ocurre con la temporalidad, con estas subidas y bajadas del río tan fuertes, la fragmentación del material es mucho más alta, es decir, no se preserva igual, y muchos de los materiales que recuperamos eran solo fragmentos, es decir, formas completas muy pocas. Bueno, acá es para que vean un poco más la isla de Picure y algunos de los elementos que eran claves dentro de la isla mismo. Tenía en el centro una piedra muy grande que nosotros llamamos la roca sagrada, porque estaba toda tallada. Si te parabas arriba de la roca veías todos los rápidos. Y justo encima tenemos este tipo de petroglifos también en formas de espiral, como se ven en la otra roca que queda más bien hacia los rápidos, en donde estaban todos los petroglifos zoomorfos y antropomorfos. Y también hay muchos amoladores y digamos, estos pequeños círculos en donde se molía algún tipo de semilla o de grano, o no sabemos exactamente qué estaban moliendo en estas cúpulas. Y en la izquierda, en la parte de abajo, ven lo que se llama un metate, que precisamente utilizaban para poder moler grano, generalmente maíz. Encontramos al menos unos 20 metates en la superficie de la isla, que estaban simplemente allí in situ. No pudimos llevárnoslos, por supuesto, no tomamos muestras directamente del metate. Esto está hecho en piedra, son bastante pesados, y todavía tenían algunos la mano de moler ahí justo encima. Y lo que pensamos es que pueden pertenecer a un grupo de piaroas que vivió en la isla ya a finales del siglo XIX, cuando los jesuitas ponen allí una misión. Así que, pues, digamos que esos no entraban dentro del objetivo del estudio, que era justo dirigirnos a esta parte anterior a la llegada de los europeos a la isla. Pero pues les cuento que están allí y que pues también los encontramos en la superficie. Aquí hay unas imágenes de las excavaciones y de algunas de las trincheras, y como pueden ver ahí,
todos esos puntos amarillos que ven en la imagen de la izquierda, la superior, son estos metates que encontramos en la superficie, y los cuadrados negros es el punto donde se hicieron las unidades de excavación. Y por supuesto estos son pues mapas de temperatura, en donde básicamente los puntos en donde van a haber una mayor concentración de fragmentos se representan con un mayor grado de temperatura, es decir, como en rojo y en amarillo, y los lugares en donde había menos material van a aparecer en azul y en verde. Entonces, para que sepan que la mayor parte de los materiales se encontró justamente en la cara de la isla que da hacia los rápidos, no hacia tierra firme, es decir, donde cruzan las embarcaciones hoy en día, y donde muy probablemente también cruzaban antes, y justo hacia la zona también en donde se encontraban los petroglifos. Eso es algo importante para resaltar. Ahora, justo como lo decían, esos primeros escritos que vimos de la zona, encontramos en los rápidos un montón de cuentas de collar y de pendientes en diferentes estadios de elaboración. Entonces aquí les muestro algunas fotos precisamente de esos materiales. Estaban hechos en chert, en diferentes tipos de chert con colores que van del amarillo al rojo. No encontramos ninguna hecha en concha o en cerámica, de hecho todas estaban hechas en este material, y encontramos la piedra misma dentro de la isla y sobre la superficie, es decir, es un material local, lo estaban haciendo ahí mismo, y pues también encontramos, como les digo, en diferentes estadios de elaboración que nos indican muy probablemente que se trataba de ese lugar como un lugar de fabricación, es decir, que no las estaban trayendo a otro lugar, sino que las estaban haciendo allí mismo. Hay de todas formas, había una variedad bastante grande, y por supuesto tenían que haberse utilizado con algún tipo de collar o de pulseras, porque pues encontramos este tipo de agujeros precisamente para hacer esas formas, para poderlas poner como con un hilo o en forma de pendiente. No las encontramos sin agujeros, no las encontramos, por ejemplo, dentro de una composición o todas juntas, más bien aparecían individualmente en algunas áreas de basurero y sobre la superficie de la isla es donde más encontramos este tipo de cuentas. Y eso ya nos habla de este sitio como algo muy particular en la región, porque los otros dos que excavamos, en el sitio de Culebra, por ejemplo, que quedaba más río arriba y sobre, no sobre el río, sino un poquito más dentro en la, digamos, en la parte de tierra firme, allí no encontramos una sola cuenta. Y en el caso de Rabo Cochino, que es esta isla que queda arenosa a 18 kilómetros río abajo, encontramos solo un par de pendientes. Entonces, claramente aquí estaba pasando algo diferente y se estaban utilizando muy probablemente para, no digo una función comercial, pero sí pueden haber tenido que ver con este tipo de relaciones, intercambios, porque piensen que de todas maneras son objetos que se lucen, que se ponen, son accesorios que están hechos para ser vistos, que tienen que ver con estas definiciones de identidad, y nos habla entonces de este tipo de encuentros que pueden haber tenido lugar en esa región. Estas son imágenes de la isla de Rabo Cochino para que vean, pues digamos, un poco más del paisaje y esta cantidad impresionante de cerámica que encontramos en la superficie, de la que, pues digamos, en la primera visita decidimos hacer la trinchera en este lugar, y después estas son algunas de las fotos, digamos, de las trincheras en donde las ubicamos. Ahí la van a ver en la imagen a la izquierda, la trinchera A, la trinchera B y la trinchera C, y como ven, las hicimos justo en la banca que da hacia el río, que fue donde encontramos esta concentración importante de materiales desprendiéndose de la banca y ahí en el arenal. Y como ven en la foto inferior izquierda, nos fueron a visitar indígenas de la zona, que de hecho pues tenían varias historias, mitos que hablan de esta región como el lugar. Ellos son indígenas Piaroa en su mayoría, también había algunos Jibi, y tienen en sus mitos nacionales y de origen una idea de esta región como el lugar en donde nació su héroe cultural Kuwai cuando creó el mundo. Así que es bastante importante, pero no
celebran, digamos, algún tipo de ritual allí, no visitan el sitio, no hay un contacto con los materiales. Y por supuesto fue curioso mostrarles los artefactos y ver cómo no identificaban en algunas de las formas o de las decoraciones algo que tuviera que ver con sus propios materiales y su pasado. Entonces hay una desconexión importante allí que pues nosotros esperábamos poder hacer más un diálogo, pero pues no se pudo hacer dentro del proyecto, al menos con este grupo que visitó el lugar. Estas son algunas imágenes de las trincheras mismas, de la excavación. Esta es una reconstrucción fotogramétrica, la que ven en la parte izquierda de una de esas trincheras, y a la parte derecha esta es la trinchera C, y como ven quedó en la pared, digamos, cómo estaban todos los fragmentos puestos in situ. Lo que están viendo es la excavación de una cocina. Encontramos un área de cocina con el fogón, con el budare, dos budares en realidad, que son este tipo de platos planos, redondos. Ahorita les muestro uno, grandes, bastante grandes, pueden llegar a tener unos 70 centímetros de diámetro, son circulares y en ellos, de hecho se usan todavía hoy en varios grupos indígenas de la zona en el Amazonas. Sobre esos platos es donde hacen el casabe, que es esta como arepa de yuca, esta harina, que es pues una de sus comidas principales. Entonces esa es una de las imágenes de una de las trincheras para que también vean cómo se ve más o menos. Bueno, y aquí entramos en materia de pues, qué fue lo que encontramos y cómo se ve la cerámica en la zona y qué nos está hablando de la región. Entonces existen dos modelos en el área que tratan de explicar cómo es la ocupación de la zona a partir de la cerámica. Que, pues, ¿por qué la cerámica? Porque la cerámica es lo que más se conserva en la región. Digamos, es a diferencia de otro tipo de materiales como quizás materiales hechos en madera o incluso hueso, la cerámica resiste mucho mejor y además es de lo que más abundante tenemos, digamos, el material más abundante en la zona. Entonces, a partir de eso, se han construido estos modelos de ocupación en la zona. Como ven, hay una cronología que llaman cronología larga y hay otra cronología que llaman cronología corta, y la diferencia entre los dos modelos radica básicamente en que en el modelo largo se habla de una ocupación bastante temprana, desde el 2500 a.C., más o menos, como los primeros habitantes de la región llegan a esa zona muy temprano y pertenecen a una tradición que se llama la saladoide, que ahorita se las voy a mostrar, pero es una tradición cerámica bastante ricamente decorada, con pintura, con algunos modelados, incisiones. Esa es, digamos, la más temprana en ese modelo. En el modelo corto, sí tienen esa misma tradición como la tradición más temprana, aunque tienen algunos ajustes en el modelo, no es el saladoide sino el barrancoide, pero digamos que son como primos. Sin embargo, lo más temprano que están ubicando a los primeros grupos que llegan en la zona es más bien hacia el 1000 o el 500 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una diferencia de casi 2000 años. Y por supuesto esto tiene que ver con sus ideas de cómo fue ocupada la zona, si los primeros habitantes venían del Amazonas o si venían de los Andes. Entonces digamos que están defendiendo dos orígenes muy distintos y están explicando de manera diferente cómo se ocupó la región. Entonces esto no voy a entrar en detalles de cada uno de los estilos, se los voy a mencionar muy rápidamente para que los tengamos presentes en la discusión. Entonces, como ven en esta imagen, en la parte de arriba, tenemos esas tres tradiciones más tempranas. En orden de izquierda a derecha está la saladoide, la barrancoide, la cedeñoide. Y la forma como las definen en general es que pues, la saladoide tiende a ser decorada con este tipo de pintura, de blanco sobre rojo, algún tipo de incisiones, pero más bien con unos diseños bastante elaborados. El del centro, que es el barrancoide, también tiene unas incisiones profundas y gruesas y tiene además unos apliques modelados, unas cabecitas que suelen ser zoomorfas de animales que adornan los bordes de la vasija. Y también tenemos esta última, que es la cedeñoide, y es una tradición más bien pobremente decorada, con unas incisiones bastante delgadas y en motivos como triangulares, geométricos. No tiene este tipo de incisiones gruesas ni tiene estos apliques modelados. La otra diferencia clave entre estas tres tradiciones es que las dos primeras se hacen con un tipo de pasta
de arena, mientras que la última se hace con un tipo de pasta que incluye corteza de árbol quemada, que se le agregaban a la arcilla para poder hacer la vasija, y también incluye esponjas, espículas de esponjas de agua dulce que utilizaban para hacer vasijas desde muy temprano. En la parte de abajo ven las tradiciones más tardías de la región, definidas como bayoide y arauquinoide. La de la izquierda está hecha con una arcilla arenosa y tiene unas tiras incisas aplicadas que parecen, se llama como una especie de trenzado, mientras que en la derecha está hecha con una pasta que tiene espículas de esponja y la decoración son unas incisiones delgadas, triangulares y en unas composiciones un poco más complejas en la parte del borde. Como ven, todo lo que les acabo de describir para hacer esta clasificación de los grandes grupos son características más bien morfológicas y de decoración, que si bien nos permiten identificar unos grupos grandes, no nos van a permitir identificar cuáles son esos intercambios ni cuáles son esas conexiones. Porque realmente, por ejemplo, la parte estilística es más bien fácil de imitar. Es decir, este tipo de decoraciones se podían adaptar fácilmente. Un alfarero puede hacer este tipo de incisiones, puede hacer este tipo de modelados. Así que la pregunta era cómo rastreamos esas relaciones en el tiempo y cómo podemos identificar estas tradiciones y cómo se relacionaban en el registro. Entonces no basta solamente con encontrarlas juntas, porque además casi siempre en la zona vamos a encontrar estos estilos ocurriendo todo el tiempo juntos a lo largo de toda la secuencia, sino que además teníamos que identificar algún elemento más bien en la parte tecnológica y de manufactura que sí nos hablara de esos intercambios, que sí nos permitiera identificar que hay una convivencia, que no solamente se trata de estas vasijas que se mueven en la región a partir de este comercio, sino que se tuvieron que haber pasado un tiempo juntos estos dos grupos para adoptar ciertas prácticas en las recetas de la pasta, en la forma como elaboraban las vasijas mismas, que nos dé esa pista para decir efectivamente son comunidades multiétnicas o no, están conviviendo o no están conviviendo, o se están imitando o no, porque precisamente pudieron haber esos intercambios de objetos. Entonces les voy a mostrar que justamente existen estos fragmentos que son más bien mixtos, intermedios, que no corresponden a esas categorías grandes de las que les estoy hablando antes, en el que vemos ese tipo de decoración, por ejemplo, como las tiras incisas trenzadas, que las vemos aquí en este fragmento de la imagen derecha abajo, en la parte inferior de esa imagen. Ese fragmento, que por la decoración, por ejemplo, debería ser bayoide, está hecho con una pasta de esponjas, de espículas de esponjas, no de arena. Y entonces ahí ya estamos diciendo, ok, entonces era el mismo grupo que lo estaba haciendo con dos pastas diferentes, o esto es otro grupo que hace una pasta, una receta diferente y está adoptando una decoración distinta. Entonces, esto pasa con algunos de los otros fragmentos que les muestro allí, por ejemplo, el de la derecha que tiene estas incisiones gruesas en la parte del labio, pues parecería corresponder precisamente a este grupo más temprano, los barrancoides, por ejemplo, pero la pasta es de esponjas. Y entonces ahí es donde vemos que no cuadran estos modelos y hay que explicarlo, hay que buscar una explicación para ello. Así que se hizo un análisis petrográfico de las cerámicas. Aquí les estoy mostrando láminas delgadas de muestras que se cortaron de cada uno de esos fragmentos que encontramos en la región para ver qué había por dentro. Y sí, hay tres grupos grandes, como ya lo sabíamos desde la parte macro, que ya se había descrito antes. Esto no se había hecho antes en la zona de este detalle, en este nivel. Pero vemos entonces el grupo granítico con las arenas, digamos, con un material que es básicamente local. Todo este escudo guayanés es de un tipo de roca ígnea granítica. Las esponjas, que es este segundo grupo que ven aquí en la mitad, y ahí lo vamos a ver, parecen como unos gusanitos que son alargaditos y están en toda la pasta. Las esponjas no crecen directamente en el raudal, necesitan de una región más bien de aguas calmas, bajas, básicamente como dentro de los ríos tributarios, entonces no son específicamente locales del raudal, pero tampoco están tan lejos. Es decir, podemos llamarlas potencialmente un material local también. Y la corteza de árbol y de fibra,
que son precisamente estos cuadritos negros que ven en la parte de la derecha. Esos cuadritos son corteza de árbol. En algunos casos logramos identificar el género del árbol, en otros era imposible porque no se conservó, digamos, la parte anatómica del árbol. Pero lo que sí es cierto es que esas especies que logramos identificar no existen en los raudales ni sobre el río, sino que de hecho crecen en zonas mucho más elevadas dentro del escudo guayanés. Entonces no son locales y no están viniendo directamente de esa región. Entonces claramente encontrarlas nos habla de grupos foráneos, entre comillas, de esta zona. Esos eran los tres grandes grupos. Dentro de esos grupos encontramos bastantes variedades en cómo estaban siendo elaborados, y encontramos unos grupos mixtos. Grupos como por ejemplo el de arriba, que se tiene espículas de esponja, estos gusanitos de los que estábamos hablando antes, pero además utiliza un chamote. El chamote es como un desgrasante tiesto, son pedacitos de vasijas que molían y las agregaban a la vasija, digamos a la pasta de la vasija grande, y esas otras vasijas no estaban hechas con espículas de esponja, sino que estaban hechas con arenas o con fibra. También nos pasó en el segundo caso, en donde hay no solo corteza de árbol, sino también esponjas, y otros casos en donde encontrábamos hasta 3 tipos diferentes de tiesto molido que estaban integrando a la pasta. Es decir, ese alfarero utilizó dentro de su receta vasijas que no eran locales, que estaban hechas con otros materiales, las molió y las integró. Eso en sí mismo no se puede categorizar como un intercambio, porque pues pudo haber utilizado material que estaba descartado sobre un sitio, digamos, molerlo y utilizarlo como ingrediente de la pasta, pero sí nos está hablando de una variedad importante en la región. Es decir, el hecho de que tuviera acceso a tan distintos, digamos, vasijas hechas con diferentes cosas, nos habla de un acceso importante a una muestra bastante variable, y pues no está reutilizando sus mismas vasijas, sino que está teniendo que reutilizar otras. Aquí les muestro las esponjas para quienes no las han visto rápidamente. Crecen, hay muchísimas especies, pero en general crecen adheridas a troncos o ramas en áreas que son inundables, y precisamente crecen durante la época de lluvia. Ahí es donde pues, se expanden, absorben el agua, aumentan del tamaño, y en la época de sequía quedan allí más bien como congeladas, secas, pero no se mueren, están simplemente esperando a que vuelva a subir el nivel del agua para volver a crecer y expandirse. Pican muchísimo, es decir, de hecho la palabra en portugués para este tipo de estructuras es cawishi, que significa la madre de todas las picaduras, las piquiñas, y básicamente hoy en día ya no se utilizan, los alfareros de hoy en día no las usan en la zona, no las reconocen como un elemento para agregar a la cerámica, pero de hecho están hechas de sílica y son muy buenas en términos de cómo le permiten a la vasija temperaturas mucho más altas, les dan una mayor resistencia a que no se fracturen tanto. Es decir, funcionalmente hacen bastante sentido, y eran muy útiles antiguamente para poder hacer este tipo de vasijas, y además no pesan casi, entonces las hacían bastante livianas, se podían hacer muy grandes pero no pesaban, y eso es un componente importante cuando hablamos de grupos que son bastante móviles y que además están utilizando vasijas, por ejemplo, para el intercambio. Entonces no son elementos tan pesados, los pueden mover mucho más fácil. Cuando tomamos muestras de arcilla de la región de algunos de los bancos para hacer este análisis tecnológico, nos dimos cuenta que digamos, las esponjas, las espículas de esponja no ocurrían naturalmente dentro de las arcillas en la proporción que sí se ve en los fragmentos cerámicos. Es decir, mientras en las arcillas normales podíamos encontrar menos de 2% de estas espículas, es decir, había uno o dos pedacitos de estas espículas, en las muestras arqueológicas constituían cerca del 30, 40, a veces 60% de, como ven en la imagen de la derecha, todos estos como pelitos, gusanitos en la imagen. Y eso es uno de los argumentos que utilizamos para decir que son añadidos que no ocurren naturalmente en la región. También hay otros argumentos como este tipo de parches que vemos dentro de las secciones, que son como estos círculos, estos espacios en donde no hay
esas, precisamente las espículas, que nos habla de que la arcilla base no las presentaba, no estaban allí, y además quedan esas, digamos, acumulaciones arcillosas porque no se hace una hidratación correcta de la pasta cuando se hace precisamente esa mezcla. Entonces también nos habla de una tecnología bastante pobre en el sentido en que no ha estado bien hidratada la pasta y eso la hace más propensa a fracturas, por ejemplo. Y también quizás nos puede estar indicando una suerte de aprendices o alfareros no expertos que están empezando a incorporar este elemento dentro de sus recetas. Aquí solamente una imagen de cómo se ven estas esponjas dentro de esas recetas en estos espacios, digamos, arcillosos. Y aquí en este caso ocurren las esponjas. Esto que vemos acá es precisamente este pedacito de esta imagen en donde está mi cursor, junto con corteza de árbol quemada. Es decir, no es una receta única, no solo se usan esponjas o corteza como veíamos antes, sino que al contrario, se mezclan. Y en el caso de las cortezas encontramos que además aparecen en unos tamaños bastante similares, en lo que parece ser un proceso previo, es decir, que las tamizaban, las debían pasar por algún tipo de malla, y las debían quemar antes de añadirlas a la pasta. Esto no ocurría durante el proceso de quema normal de la vasija, sino que debía ser un paso previo para que tuvieran precisamente esa coloración negra, y entonces pudimos reconstruir en varios casos cómo fue la cadena operativa, cómo fue la cadena de construcción de las vasijas. Esto es simplemente un esquema para mostrarles todas las diferentes recetas de las pastas que identificamos en los sitios. Entonces en el sitio de Culebra hay un tipo de arcilla granítica, residual, que no está tratada, y hay otro tipo de arcilla que es más bien sedimentaria, mucho más fina, y a esa mucho más fina es a la que le agregan o arena o corteza o espículas de esponja o fibra para poder desgrasarla y consolidarla para poder hacer la cerámica. En el caso de Picure, que es el otro sitio que queda en medio de los rápidos, encontramos varios tipos de arcilla, residual, sedimentaria y aluvial, y en este caso a la granítica también le agregaron fibras y corteza carbonizada, no solamente a la sedimentaria, y encontramos también este uso de chamotes o desgrasantes tiestos, estos tiestos molidos, que los agregan y agregan hasta 3 tiestos distintos dentro de una misma pasta. Eso ya lo habíamos hablado antes como una característica bastante particular de esta zona, donde parece que están reciclando distintas vasijas, todas diferentes entre sí. Y en el caso de Rabo Cochino, que es esta isla que quedaba río abajo, lo que vemos es también 3 tipos de arcillas diferentes. Hay un tipo de arcilla con espículas de esponja, pero que tiene estos problemas de fabricación, que les hablaba, estas inclusiones arcillosas que no quedaron bien mezcladas. Y encontramos el uso de desgrasante tiesto en todos, tanto en la granítica como la sedimentaria como la aluvial, es decir, todos esos 3 grupos están reutilizando vasijas y están, digamos, haciendo varias recetas bastante diferentes entre sí, no existen solo estos 3 grupos principales que conocíamos antes. Lo interesante es que cuando nos concentramos en el periodo más tardío, aquí les muestro los sitios en dirección río abajo, es decir, Culebra es el que queda más río arriba, Picure es el que está en los rápidos y Rabo Cochino es el que está en la parte de río abajo. Como ven por los colores que corresponden cada uno a un grupo de pasta distinto, tienden a ser más azules conforme vamos río abajo, es decir, azul significa las esponjas, entonces son mucho más comunes en esa región, digamos río abajo de los rápidos, mientras que los tipos que son de arena y que además tienen estas fibras de corteza son más comunes en la parte de río arriba. Y en el caso de Picure hay una representación casi que de 1/3 perfecto de tanto las graníticas como las fibras como las esponjas. Y ciertamente cuando lo comparamos a estos 2 sitios que están en los 2 extremos, estamos viendo un comportamiento mucho más diverso, mucho más heterogéneo en los rápidos, como esperaríamos de una región en donde se dan estos intercambios y estos encuentros y que no tiene una sola forma de hacer las vasijas o una sola tradición como si ocurriría en un sitio específico habitado por una sola comunidad. Aquí es
no me voy a tener tampoco en tanto detalle, pero lo que me parece importante es que en los 3 sitios, como les menciono, en la parte más tardía encontramos, es decir, la parte más tardía es después del 700 después de Cristo, aparecen, en las gráficas lo ven como unas barritas de color verde claro. Eso corresponde a los fragmentos que tenían espículas de esponja. Esos aparecen precisamente en cada una de las secuencias. Como ven, estos son los centímetros bajo superficie, entonces entre más arriba quiere decir que es más reciente. Y lo que nos muestran estos gráficos rápidamente es que precisamente ese tipo de tecnología es más bien tardío y llega a la región, a esta región del Orinoco, al río mismo, independiente si es en los rápidos o en la parte de arriba o abajo, después del 700 después de Cristo, y nos está indicando un cambio cultural importante. Hay un grupo que llega con esa tecnología, que irrumpe en la zona, pero que además no se queda aislado, sino que lo integran a otras recetas que ya existían antes, que son precisamente estas naranjas que ven allí, las graníticas, que empiezan a usarlo o como desgrasante, o que lo incorporan a su vajilla diaria. Acá, simplemente para mostrarles que hasta el punto en el que vamos en este momento, cada una de esas recetas podría pertenecer fácilmente a un grupo distinto. Y de hecho, durante mucho tiempo se explicó de esa manera. Es decir, esto debe ser que los de esponja son un grupo, que los de las arenas son otro y los de la fibra y la corteza es otro grupo, y que intercambiaban, y lo que podemos ver es que si todas aparecen juntas, pues entonces todos esos grupos estaban en contacto. Pero no tiene mucho sentido cuando, como lo vieron en la imagen anterior, aparecen durante toda la secuencia juntos. No hay una prevalencia clara de alguno de esos grupos dentro del río, y además no hay una funcionalidad asociada, una forma específica asociada a esas tecnologías. Es decir, si uno va a hacer un intercambio, y pensémoslo como lo tenemos hoy en día en nuestras casas, por ejemplo, pues si yo ya tengo un plato de porcelana, ¿por qué voy a comprar otro plato de menor calidad, de, no sé, este tipo de platos desechables, y lo voy a poner dentro de mi cocina? Sí, es de otra receta, es de otra forma, es de otra manufactura, pero pues ¿por qué voy a tener repetido lo mismo, verdad? ¿De qué me sirve tener lo mismo en la cocina? Y quizás la pregunta más indicada en ese caso no sea de qué me sirve tenerlo, porque pues claramente al intercambiar uno no solo intercambia el objeto, sino que está estableciendo relaciones con otro grupo, sino más bien es la funcionalidad del argumento aquí el que rige o no, y cómo se puede explicar cómo empiezan esos intercambios, en qué punto ocurre. No es solamente la aparición de una receta distinta, sino cómo se va a empezar a identificar dentro de las recetas si efectivamente entró en la secuencia porque correspondía a un grupo que les era útil tener, o entró de otra manera para establecer otro tipo de relación. Y para eso, pues no solo podíamos quedarnos en la receta, sino que tuvimos que ver cómo estaban elaborando esas vasijas, y eso implica ver si estaban utilizando rollos, si estaban utilizando placas, si estaban utilizando qué tipo de forma de, digamos, de elaboración estaban haciendo de la vasija, si estaban haciendo por pellizcado, por enrollado, si estaban, por ejemplo, preparando algún tipo de tratamiento de superficie en particular, si hacían algún tipo de bruñido, si hacían algún tipo de pintura. Acá solo les muestro una imagen de un fragmento de culebra y precisamente todo lo que se tiene que tener en cuenta para hacer esos análisis, cómo son las fracturas, cómo están, digamos, estas, si ven la imagen que tenemos de perfil en el lado derecho, allí van a ver que pues yo puse unos líneas punteadas. Esas líneas están siguiendo una fractura en el perfil, y ese perfil de hecho corresponde a uno de esos rollitos que están usando para poder hacer la cerámica. Entonces esta cerámica en particular se hizo por rollos, y esos rollos se aplicaron de una manera alterna en este caso, por ejemplo. En el caso de Picure, que es el sitio que precisamente está en los rápidos de Atures, no encontramos solamente una forma de hacer las vasijas como fue en Culebra, es decir, no eran todas por rollos, por ejemplo, sino que encontramos una mayor variedad de formas de elaboración. Entonces, estos son una misma forma, esto es un budari, ambos fragmentos que vemos allí, el C y el D,
corresponden a budares, que son estos platos grandes como les mencioné. De hecho, me voy a volver un momento. Es este plato que vemos aquí a la izquierda. Es un plato bastante grande, de cerca de unos 70-60 centímetros de diámetro, plano, que se ponen sobre un fogón y ahí es donde se hace el pan de casabe. Esos platos, que precisamente estos fragmentos corresponden a esa misma forma, fueron encontrados en Picure en el periodo más tardío, pero ambos tienen una forma de elaboración completamente diferente. Es decir, mientras el de la izquierda está hecho por rollos, y así lo indican esas líneas punteadas que vemos allí, que están indicando cada una de las fracturas, el de la derecha era más bien una masa, una bola, que la aplanaron utilizando algún tipo de herramienta circular que dejó unas hendiduras sobre la superficie para que alcanzara, digamos, ese tamaño, y hicieron un tratamiento de superficie diferente. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que muy probablemente no es el mismo grupo, porque están elaborando el mismo tipo de vasija de dos formas completamente diferentes. Y además, la pasta que están utilizando en ambos casos también es distinta. Entonces, ya no solamente nos quedamos en el argumento de la receta es distinta, sino que además la forma de elaboración es completamente diferente, y ahí sí estamos hablando de un proceso motor que muy seguramente sí se puede asociar a un grupo distinto. Y esto tiene que ver con las comunidades de práctica y las formas como se aprenden a hacer las cosas. Como les digo, es fácil imitar, entre comillas, el estilo de decoración de una pieza, pero no es fácil adquirir unas competencias motoras de cómo me enseñaron a hacer una vasija a mí, y precisamente esto que es, digamos, un artefacto que se aprende a hacer, que no se hace, digamos, de un día para otro, que tiene que haber un proceso de aprendizaje, tiene que pasar por un taller, y son esas costumbres en cada taller y en esos grupos de aprendizaje lo que se va a ver reflejado en estas cadenas operativas, en estas formas de hacer estas vasijas. Acá, bueno, lástima que esta imagen está un poquito borrosa, pero esto es en el sitio de Rabo Cochino, y en Rabo Cochino también encontramos, este es el sitio que queda arriba abajo, mucho más lejos de la zona de los rápidos. Encontramos dos formas muy distintas de hacer también las mismas vasijas. Entonces aquí tenemos unos cuencos, pero el de la izquierda está hecha con esponjas y el de la derecha con arena. Y el de la izquierda, como vemos, ni siquiera borraron el espacio en donde unieron los dos rollos. Ahí alcanzamos a ver ese pliegue que dejaron allí, y lo dejaron hacia la parte interna de la cara. Son placas mucho más grandes, no son rollos chiquiticos como lo veíamos antes, y pues la forma de terminación y la elaboración es bastante pobre si la comparamos, por ejemplo, con el que sí tenemos a la derecha, que no dejó esos rollos expuestos, que trató la superficie de otra manera, y en donde incluso la forma de aplicación de los rollos es diferente a como lo vemos en la parte izquierda. Entonces todos esos argumentos nos ayudan a ver si estoy hablando del mismo grupo que está haciendo las mismas vasijas pero con dos pastas distintas, o si efectivamente son dos grupos diferentes. Entonces ya no dependemos solo de la parte estilística y morfológica, sino que de hecho estamos identificando esas cadenas operativas. Y así llegamos a una nueva propuesta de cronología en el área. Entonces con esto ya voy a cerrar. Yo sé que estoy un poquito pasada de tiempo, pero básicamente se lograron identificar ciertos periodos, vamos a decir unos 4 periodos grandes, en la zona, y estos periodos no solamente fueron identificados a partir de las cerámicas que están allí y de los tipos que se definieron, los nuevos complejos, sino que además podemos hablar de unas relaciones entre esos grupos. Entonces, en el periodo más temprano, entre el primer siglo antes de Cristo y el 600 después de Cristo, encontramos muy poca cerámica en el área de los rápidos y en Río Abajo, en Rabo Cochino. Así que yo lo interpretamos más bien como las primeras exploraciones. Al menos no podemos hablar de un asentamiento fijo, de que la gente estuviera viviendo permanentemente en esa zona, pero el tipo de cerámica que encontramos era bastante distinto y siempre las encontramos juntas. Había un tipo de cerámica hecha con corteza de árbol y con esponjas, y otro de arena, que siempre se encontraban juntos en los mismos lugares, pero que tenían formas de decoración, de elaboración, también de los rollos, de las pastas, de los tratamientos de superficie, de las decoraciones bastante diferentes, y además no encontramos elementos en común entre ninguna de las dos. Es decir,
ni en la forma como hacían la pasta, ni en la forma como aplicaban los rollos, ni en el tipo de tratamientos de superficies, ni en la decoración. Y entonces ahí empezamos a decir, bueno, puede que las encontremos juntas y eso puede que nos hable de unas coincidencias a nivel espacial, de que estaban visitando los mismos sitios, pero no nos está hablando de un intercambio claro, al menos no manifiesto en la cerámica, que es solamente un tipo de evidencia entre estos grupos, en esas primeras incursiones en la zona. Entonces, al menos en esta primera parte vamos a hablar de la existencia de al menos dos grupos en el área, a partir de dos alfarerías muy distintas, pero no hay una evidencia de intercambio que al menos haya dejado algún testimonio en este tipo de materiales. En ese mismo momento, río arriba, en el sitio de Culebra, va a haber un tipo de materiales, pero esos materiales son bastante diferentes, muy pobres, de hecho no tienen ningún tipo de decoración y son cuencos muy sencillos, y ahí pues ni siquiera puede afiliarse a algún tipo de tradición, como si vimos en los anteriores, que correspondían un poco a esas familias que ya habíamos mencionado, los aladoides, los aeñoides. Esto sí es una tradición que no se había identificado, pero que es bastante pobre en términos de formas y decoración, y que creemos que era más bien un tipo de cerámica que estaban haciendo en el lugar, casi que para acampar, quizás grupos de pescadores que visitaban la región de una manera bastante estacional o esporádica. Río arriba, después del 700, lo que empieza a pasar es que ese tipo de cerámica bastante pobre de pescadores que estaban acampando, empieza a adoptar unos tipos de decoración como los que vemos en la imagen de superior izquierda, de estas bolitas, de estas aplicaciones en las asas, que son muy semejantes a algunas de las que se ven en la tradición barrancoide que se veía arriba abajo. Entonces, se puede hipotetizar que hay algunas imitaciones, que seguramente les llegó algún tipo de material de arriba abajo que tenía esas decoraciones, pero la forma en la que construían las recetas y la forma en la que están construidas las vasijas sigue siendo bastante diferente, utilizan materiales distintos, no hay pintura, no hay otro tipo de decoración que sí se observa en la parte de abajo, y entonces por eso lo que creemos es que hay más bien una asimilación y unos procesos de imitación, pero no hay convivencia y no hay verdaderamente esos lazos establecidos entre esos grupos. Río arriba. Ahora, a partir del año 1000, en el sitio de los rápidos y río abajo, sí vamos a empezar a encontrar este tipo de interacción, estas comunidades multiétnicas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque no solamente están ocurriendo diferentes tipos de alfarería al mismo tiempo, hechas con esponja y con arena, en el mismo lugar, sino que además hay dos dinámicas que nos indican algún tipo de, primero de relaciones más intensas, vamos a ponerlo así, y otras de convivencia. Entonces, en el caso de las relaciones más intensas, están en Rabo Cochino, que es la imagen que les muestro acá, donde encontramos todo el tiempo al menos tres tipos de alfarerías distintas, hechas con esponjas, con arena y con corteza de árbol, pero las formas que vamos a encontrar hechas con arena y con corteza de árbol son formas de cuencos bastante pequeños, muy bien trabajados, bien decorados, cilindros como por ejemplo vasos para poder tomar líquido, y vamos a encontrar también budales, que son precisamente estos formas planas en donde se hacía el cazado. Y si bien estas formas también existen dentro de la vajilla hecha con esponja, que es la más abundante en este sitio para esta época del 1000 después de Cristo, como ya les presenté, en Rabo Cochino la tecnología era bastante pobre, ni siquiera unían los dos, el pliegue en donde ponían los rollos, se partían, no estaba tan bien elaborada, y esa puede ser una opción para conseguir elementos hechos en otro material, probablemente por otro grupo, que además tiene unas cadenas y unas terminaciones mucho más elaboradas, en donde le sacan brillo, en donde ponen otro tipo de decoraciones, mucho más resistentes, y en ese caso tiene sentido que yo las incorpore a mi vajilla doméstica, diaria, de todos los días, pero que no corresponden a formas elaboradas o de ofrendas, sino que son de hecho las que encontramos en la misma cocina que excavamos en Rabo Cochino. Y entonces ahí nos está hablando de algún tipo de intercambio especializado que está buscando ese tipo de formas y que las adopta dentro de su vajilla normal,
pero no nos está indicando necesariamente que hay convivencia entre esos dos grupos, porque de hecho no hay intercambios a nivel estilístico o formal de formas de las vasijas entre los grupos hechos con esponjas, con arenas y con corteza de árbol. En cambio, en Picure, en los rápidos, en el sitio en donde en los primeros escritos sí nos hablan de un comercio y de este centro de intercambio, sí encontramos todo tipo de recetas hechas en formas similares y además con el mismo tipo de cadena operativa. Entonces, si bien la receta es distinta, tenemos una pasta hecha con esponjas, una con arena y una con corteza, todo el resto de la cadena de la elaboración de la vasija sí es igual. Y eso ya nos está hablando de otro tipo de interacción entre los grupos. No solamente están consumiendo vasijas elaboradas por otras personas, sino que muy seguramente hay una etapa de experimentación y están adoptando otros ingredientes y otras formas de hacer. Y eso se ve evidenciado con cadenas operativas, o sea, la forma en la que las elaboran, similares entre todas las pastas diferentes. Y ya para el año 1200 a 1500, que es justo antes de la llegada de los españoles, sí estamos viendo tanto en robo cochino como en los rápidos, y no río arriba, es decir, los rápidos aquí sí actúan como un límite de interacción, una barrera en ese sentido. Sí estamos viendo allí en ese periodo que existen distintas recetas, todas hechas en esponjas, en arena, en corteza, pero además los grupos mixtos, en donde están intercambiando diferentes ingredientes en las pastas, y vemos que no solamente están consumiendo elementos de otros grupos, sino que además ya hay cambios en las cadenas operativas, están utilizando otro tipo de formas de hacer las vasijas. Vemos que las esponjas, por ejemplo, ese grupo de esponjas ya no las hacen dejando los rollos expuestos, sino que de hecho los mezclan, tienen unas mejores terminaciones, hay pintura, hay modelados, hay formas y bordes comunes, y entonces ahí sí podemos hablar de una convivencia y una adopción de estos elementos motores que sí nos van a permitir hablar de una interacción mucho más intensa y quizás de grupos multiculturales en la región a partir de esta alfarería. Entonces, solo para hacer una aclaración, por supuesto hay otros elementos que nos permiten hablar de intercambio y como ya mencioné, es justo en este periodo tardío donde empiezan a aparecer los pendientes, las cuentas de collar, y también aparecen además otros objetos hechos en cerámica como las pintaderas, los rollos para pintar. Estos se podían utilizar sobre el cuerpo o sobre textiles, y los encontramos justo en Rabo Cochino y en Picure, que son estos sitios en donde tenemos evidencia en la cerámica de estos mismos intercambios, en las vasijas. Es importante mencionar que este tipo de pintaderas antes se decía que solamente estaban elaboradas en esponja y que correspondían a ese grupo que vienen haciendo este estilo arauquinoide, los que hacían con esponja la cerámica, pero a partir de los análisis petrográficos que realizamos de la cerámica pudimos identificar pintaderas que también estaban hechas con fibra y con corteza de árbol. Entonces, no solamente es un elemento propio de los arauquinoides, sino que de hecho podemos hablar de otros grupos, muy posiblemente que están relacionados con otras tradiciones, de hecho de río arriba, que estaban empezando a imitar estas formas y elaborarlas hacia la parte más tardía de la secuencia, como después del 1200 después de Cristo, y a participar en estos círculos, en estos intercambios, en estos circuitos tardíos de intercambio del Orinoco. Entonces acá termino con esta foto del equipo de excavación, del grupo con el que hicimos esta excavación. El director fue José Oliver, que ahí están todos en el centro de la fotografía, y los demás son nuestros ayudantes y colaboradores de la región, algunos de ellos indígenas, sin los que no se hubiera podido hacer esta investigación. Entonces espero que les haya gustado y pues bueno, ya hay espacio para las preguntas. Muchas gracias. Luis Antonio, ¿estás por ahí? Hola Natalia, sí, aquí hay algunas preguntas en el chat, no sé si quieres Okay. verlas. En Facebook, César pregunta, ¿podrías contarnos cómo se establece la datación de las huellas? Ok, sí, sí, claro. Entonces, dentro de este proyecto se hicieron aproximadamente unas 23 fechas nuevas de radiocarbono entre los 3 sitios que mencionamos, entre Picure, Rabo Cochino y Culebra.
De ahí salen precisamente esas nuevas fechas para establecer esta cronología. También se hicieron algunas fechas por TL, por termoluminiscencia, directamente en algunos de los fragmentos de cerámica. Este es el caso para el periodo más temprano, porque lamentablemente no había radiocarbono que se conservó de esos niveles mucho más profundos. Entonces esa cronología todavía no es tan exacta como la de los periodos más recientes, pero esa es la manera como lo hacemos. Básicamente encontramos el fragmento de carbono en las excavaciones asociado a alguna cerámica, algún otro tipo de evidencia y elegimos ese carbono de esos niveles para poder hacer la datación de ese periodo. Natalia pregunta si la investigación está publicada en algún lugar y cómo se pueden contactar contigo también. Pueden escribirme a mi correo de los Andes, todavía no está publicada, de hecho estoy trabajando en los artículos de divulgación y pues la tesis en este momento todavía no se puede consultar, pero pues escríbanme por supuesto si tienen interés en el tema. Mi correo es n.losada33@uniandes.edu.com, me encuentran a través de la página de la facultad. Quería más información sobre cuando estabas hablando diferentes tipos de chert. ¿Qué es eso? El chert es un tipo pues de roca, de piedra, que de hecho se puede partir muy fácilmente y es bastante filosa. Es fácil de trabajar y por eso también se encuentran muchas herramientas hechas con ese tipo de piedra y también este tipo de cuentas, que es lo que encontramos en el área de Epicure. Entonces la pueden encontrar así en internet, chert, voy a escribirla en el chat. Esa es la forma como la pueden buscar y bueno, había de varios colores que claramente los estaban buscando de esa manera, así variados para poder hacer los collares y los pendientes. Y también preguntan qué clases das en la universidad. Pues actualmente estoy dando la de Historias del Arte, que es la introducción general pues a Historia del Arte en la facultad, es un CBU. Y el próximo semestre voy a dar una de métodos, que es iconografía y iconología, y otra de arte en el Antiguo Egipto, de arte antiguo. Pues, Natalia, creo que esas son las preguntas que tenemos. Te dan las gracias por la experticia, pero también por lo pedagógica que fue la presentación en Facebook y también aquí en Zoom. Me alegro, qué pena que me pase un poquito del tiempo. Pero bueno, gracias por quedarse los que se quedaron y sí, si están interesados, por favor contáctenme. Con gusto, esta es una zona que es muy interesante, que es poco conocida y que vale mucho la pena seguir trabajando allá. Bueno, Natalia, muchas gracias. No, a ti Luis Antonio, que estés muy bien. Muchas gracias a todos.